Bueno, buenos días todavía. ¿Cómo están? ¿Mejor de lo que merecemos? Dios es bueno, ¿verdad? Cada semana es tan diferente, yo no sé ustedes, pero uno dice, wow, ¿qué va a pasar esta semana, cierto? Y, y siempre estamos a expectativas de cómo el Señor obre. Y es triste a veces escuchar noticias, eh, noticias tristes de personas que están enfermando, de situaciones. Y bueno, llegar aquí, adorar a Dios, recordar sus promesas, estar con ustedes adorando al Señor, eso es reconforta, ¿verdad? Y es como arrancar nuevamente las misericordias de Dios cada semana. Entonces eso como que hace un reseteo, ¿cierto? ¿No les pasa así? Yo no sé qué pasaría si no hay un domingo, porque uno es como ya está acostumbrado como a resetear y arrancamos bien otra vez el domingo y ahí vamos. Y creo que la carrera va a seguir así, sospecho, hasta que venga el Señor o estemos en su presencia. Pero qué bueno que el Señor nos permite vivir esta vida para Él y ojalá que la estemos aprovechando al máximo para la gloria del Señor. Bueno, abra su Biblia, o su Biblia, perdón, en Timoteo, la primera carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 3. Usualmente no saluda a los hermanos que están en virtual porque se me olvida, así que bienvenidos también a ellos. Si ahí están, si todavía están ahí. Bueno, quería hacerles una pregunta antes de arrancar aquí con este estudio de esta carta, o de este pasaje, esta porción que vamos a estudiar hoy en 1 Timoteo capítulo 3. Eh, Imagino que ustedes algunos han viajado en avión y al estar viajando han notado normalmente la calidez de las personas que están ahí al servicio en el vuelo. Estoy hablando de los auxiliares, de las azafatas, como se conocían antes. ¿Han notado ese buen servicio que prestan estas personas? Yo he viajado, bueno, no sé cuántos vuelos, pero solamente una vez intenté o pensé mal en cuanto al servicio de una persona, pero eso fue hace mucho tiempo. De tantas veces, una sola vez, ¿sí? Porque generalmente uno ve un muy buen servicio de parte de estas personas. Desde que uno se sube al avión, están ahí con una sonrisa así grande, ¿cierto? Y sin importar si está lloviendo, haciendo frío, calor, siempre es buenas tardes, buenos días, y uno dice, wow. Y le da a uno una sensación como de tranquilidad, ¿cierto? Y es interesante todo lo que puede transmitir una persona cuando está sirviendo al Señor. Y si yo les preguntase también, ¿cuántos de ustedes han ido a un restaurante y han tenido una mala atención por un mesero? ¿Cuántos de ustedes se quejarían por la mala atención de un mesero? Seguramente van a ser más ocasiones que las de un auxiliar de vuelo, ¿cierto? Y quizá han puesto a pensar por qué varía tanto entre el servicio de un auxiliar de vuelo y el servicio que presta un mesero ahí en un restaurante. Alguien me dijo esta mañana en el primer servicio que era por el pago. Y no necesariamente, porque en algunos países las propinas son muy buenas. Lo que pasa es que como somos colombianos, aquí somos duros. Incluso por eso la propina tiene que ser obligada, ¿no? Está incluida ahí, señor. Porque ya saben que los colombianos somos malos para propinas. Ojalá que eso se distinga de un buen cristiano, que también aprendamos a ser generosos en eso y podemos crecer todos en eso. Pero yo estaba pensando que esa no es la razón. O sea, la razón no es porque unos ganen más que otros, sino que me puse a leer un poco y a investigar por qué estas personas que están sirviendo en los aviones como auxiliares de vuelo tienen unos estándares tan altos de servicio. Y es porque los requisitos para ser un auxiliar de vuelo no son los mismos que para ser un mesero de un restaurante. Sin importar cuál sea el restaurante, puede ser un buen restaurante con una buena reputación, creo que nunca van a ser iguales que los de un auxiliar de vuelo. Yo me sorprendí con algunas cosas que leí, porque, por ejemplo, decían que la estatura, o sea, no aceptan estaturas bajas, y eso tiene que ver con
el lugar donde guardan las maletas, porque si no, no va a poder alcanzar a guardar las maletas, y también porque hay muchas cosas de emergencia que están en lugares altos, así están diseñados los aviones. Entonces, cada aerolínea tiene su estándar mínimo de estatura. Los dientes tienen que tener una sonrisa casi perfecta. Yo no sabía eso y ahora lo entiendo cuando uno entra al avión. Yo creo que la próxima vez ustedes van a estar mirando los dientes. Eh, Cositas ahí que uno dice, wow, esto no pueden, hay algunas cosas que no son permitidas hacer, por ejemplo, nunca pueden comer chicle, nunca pueden tener un audífono o dos audífonos en sus oídos, jamás, porque tienen que estar pendiente a cualquier ruido. Y hay una cantidad de cosas que tienen que ver con la persona, con el curso y con las miles de cosas que tiene que hacer que eleva los estándares de servicio de esa persona. Que yo estoy seguro que si esa persona o tuviéramos los mismos estándares de esa persona en un restaurante, pues recibiríamos o la misma calidad de servicio, pero no es así. No es así. Ahora, cuando nosotros pensamos en la calidad del servicio que la iglesia ofrece cuando estamos sirviendo como comunidad o como iglesia al Señor, ¿a qué se parece más el servicio? ¿Al servicio de un restaurante o al servicio de un avión? Complicado, ¿cierto? Porque a veces es como, sí, como estar ahí sirviendo un corrientazo, ¿cierto? Vamos a la carrera, ponemos la mesa y dejamos eso ahí ya. Pero no pensamos que Dios de alguna forma tiene unos estándares también para que podamos servir y podamos alcanzar a honrar a Dios en la forma en que servimos al Señor. Ahora, vamos a estudiar esta carta bueno, no la carta, esta porción aquí en Primera de Timoteo, el capítulo 3, y esto tiene que ver con lo que el pastor Jonathan predicó la semana pasada acerca de los diáconos, ¿sí? Y el pastor nos hizo el favor la semana pasada de ayudarnos a pensar en que lo que ocurrió ahí en Hechos capítulo 6 es un poco diferente a lo que estamos encontrando aquí en Timoteo. Aunque están hablando de los diáconos, en Hechos capítulo 6 todavía no estaban los apóstoles, todavía no han sido formados, las iglesias estaban en desarrollo. Aquí ya vemos unos apóstoles, Pablo principalmente, un plantador de iglesias, vemos un grupo de iglesias y vemos unos prototipos o candidatos para pastores y otros pastores. Entonces, Pablo le escribe a Timoteo esta carta y esta carta es conocida como una epístola pastoral. Y cuando uno escucha eso de epístola pastoral, ¿en qué piensa? Ah, no, que es un mensaje para el pastor Jonathan. Entonces, oremos y pueden salir y el pastor Jonathan se queda. No, es una carta que tiene que ver con un pastor que se llama Timoteo, pero tiene que ver con la iglesia del Señor, donde el Señor o el apóstol Pablo quería a través del Espíritu Santo guiar a Timoteo para que Timoteo a su vez instruyera a la iglesia en las cosas que eran necesarias y prácticas. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Timoteo, Pablo instruye a Timoteo sobre la falsa doctrina. Él había escuchado que habían falsos maestros y él quiere enseñarle cómo lidiar con esos falsos maestros ahí en el capítulo 1. También en el capítulo 1 da instrucciones para aprender a depender mucho más de la oración. Ya en el capítulo 2, en la primera carta, da instrucciones para que se reconozca el rol de la mujer y definir un poco más el rol de la mujer ahí en el capítulo 2, los versículos 9 al 15. También da instrucciones para identificar a los hombres que están calificados en el ministerio. El capítulo 3 habla de eso. No solamente diáconos, sino pastores. Así que, de hecho, este capítulo, el capítulo 3, debería ser el capítulo más conocido de la carta, o quizás lo es, pero no en general para los cristianos, sino más para los pastores. Pero debería ser en general, porque si elegimos pastores, debemos pensar en lo que esta carta dice. Si elegimos diáconos, debemos pensar en lo que esta carta dice, porque aquí están las cualidades. Yo he escuchado de vez en cuando personas que se quieren autoproclamar pastores, quieren llegar a ser pastores, pero no están dispuestos a cumplir las cualidades que la palabra de Dios menciona, ni para los diáconos ni para los pastores. Y ahí tenemos un problema, ¿verdad? Porque entonces queremos hacer las cosas a
nuestra manera y no a la manera de Dios. Y si eso ocurre, pues vamos a ver problemas, ¿sí? Vamos a ver una iglesia seguramente no muy saludable o creyentes no muy saludables. Entonces tenemos que dejar de pensar que esa es una carta solamente para pastores. Eso es lo primero que tenemos que hacer, que sí es una carta que habla de Timoteo, pero que tiene que ver con una iglesia también o con la iglesia en general. Tiene que ver con él, pero con asuntos muy importantes, con instrucciones que Pablo quiere transmitir a Timoteo. Si creemos que todo esto es importante, debemos entonces prestar mucha atención porque Dios, en un sentido más amplio, desea que todos los cristianos aprendamos a servir y a tener en cuenta las cualidades que Dios espera en su servicio, ¿sí? Para que seamos a la imagen de Jesucristo. Entonces, no es solamente Pablo hablando a los diáconos y a los pastores, sino hablando a toda la iglesia en cómo debe servir o cómo debe verse el siervo de Dios cuando está siendo llamado al servicio. Ahora, directamente yo creo que eso tiene que ver con todos, porque estoy convencido de que todos los creyentes han sido puestos dentro de un cuerpo y que todos los miembros de ese cuerpo tienen una función. ¿Están de acuerdo o no? Si no es así, hay dos alternativas. O usted no es miembro del cuerpo o usted no está bien enterado. Porque piense en su cuerpo. ¿Cuál miembro de su cuerpo no funciona? Si no funciona, seguramente usted ya está yendo donde el médico, ¿cierto? Y si eso es así, pues le diagnosticaron una enfermedad, hay un diagnóstico de algo que no está funcionando bien. Pero yo creo que si el Señor llamó a los creyentes y los puso dentro de un cuerpo, es porque todos los miembros de ese cuerpo tienen una función. Aquí en este capítulo vemos unos miembros que tienen unos roles diferentes, unos dones diferentes. El don de pastor y el don de servir en el caso de los diáconos, esperando que ellos también tengan su don de servicio. ¿Ok? Pero podemos aplicar eso de forma muy general porque todos hemos sido llamados a servir. ¿Estamos ahí? Entonces vamos a leer los versículos 8 en adelante para entrar a estudiar cómo Dios ve el servicio de los diáconos aquí en este pasaje a través de el apóstol Pablo. Dice el versículo 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a entender esta mañana tu palabra, a sacar máximo provecho de ella. Háblanos a través de ella, exhórtanos, confróntanos, Señor, consuélanos. Señor, que tu palabra sea, Señor, para nosotros esa miel dulce, Señor, a nuestro paladar. Ayúdanos, Señor, que esta mañana podamos salir de aquí confortados, Señor, que podamos salir desafiados a través de tu palabra. Pero enséñanos, Señor, y háblanos con tu Espíritu Santo. Incomódanos, Señor, si es necesario, para que podamos atender el mensaje que tienes para nosotros como iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, por esa razón vamos a estudiar entonces este pasaje. Lo primero que observamos ahí en el versículo 8 es, bueno, en el versículo 8 ahí están las primeras virtudes. Y esas 4 virtudes que leemos ahí, las primeras 4 virtudes, denotan más el cómo se deben hacer las cosas. No sé si recuerdan, el domingo pasado el pastor Jonathan mencionó una lista de cosas en las que están involucrados los diáconos. ¿Recuerdan eso? Él mencionó varias cosas dentro de esa lista, pero esa lista tenía que ver con misericordia, tenía que ver con visitación, con administrar algunas finanzas, cosas del ministerio. Pero, ¿cómo podemos pensar nosotros en esas cosas y no con unas cualidades como las que encontramos acá? ¿Sí? O sea que aquí estamos hablando no tanto de lo que hacemos, sino de cómo lo hacemos. Y eso habla mucho o contrasta mucho entre la diferencia de un
un auxiliar de vuelo y un restaurante, ¿cierto? Eso cambia mucho la idea entre uno y el otro. Entonces nosotros tenemos que aprender a identificar esas cosas que son valiosas, que nos ayudan a ver a nosotros el cómo hacemos las cosas. Y tiene que ver eso un poco más con la motivación también. Bueno, entonces veamos lo primero que él menciona, la primera virtud que él menciona aquí. ¿Cuál es? Versículo 8. Honesto, ¿sí? Los diáconos deben ser honestos. ¿Sí dice así su versión? Así mismo, ¿cierto? Deben ser honestos. Y cuando dice así mismo es porque toma la idea de arriba también de los pastores. O sea, no es solamente de los diáconos, sino que también él está hablando de los pastores. Pero como no tenemos todo el tiempo para explicar lo de los pastores, entonces, pero mantengamos eso presente. Que así como los ancianos, los pastores deben ser honestos, los diáconos también deben ser honestos. ¿Y por qué creen que eso está en la lista, empezando la lista? Bueno, pensemos un poquito en la iglesia del primer siglo. ¿Qué estaba ocurriendo en la iglesia del primer siglo? Ahí en Hechos capítulo 2. ¿Recuerdan eso? ¿Qué estaban haciendo los cristianos después de que recibieron y escucharon el evangelio? Estaban vendiendo las cosas, estaban repartiendo las cosas, estaban mirando las necesidades de todos, ¿verdad? Ahora, imagínense que eso en manos de los primeros diáconos estuvieran hermanos que no fueran honestos. ¿Qué problema? ¿Verdad? Sería un problema grave. Entonces, no es extraño pensar que esta fuera una cualidad de los hombres que iban a servir como diáconos las mesas, porque seguramente ellos tenían que ver con la parte económica y con llevar o suplir las necesidades de muchas personas. Y Pablo está mencionando eso a Timoteo porque él quería que él tuviera la misma confianza que incluso él tuvo con otros hermanos. Él menciona en Filipenses a Epafrodito e incluso Timoteo dieron mucha confianza a Pablo en su ministerio. Y él quiere que Timoteo encuentre también hombres con esas mismas cualidades, hombres en los que uno pueda confiar. Esto habla mucho de la capacidad que tiene una persona para que otros lo respeten, ¿sí? En la nueva traducción viviente, esto de honesto se traduce como honorables, personas honorables. Y saben lo difícil que es encontrar eso hoy día, ¿cierto? Lo triste de lo que acabo de decir es que también es difícil encontrar eso en la iglesia. O sea, hay personas que dicen ser cristianos y cantan, asisten a una iglesia, leen la Biblia, pero eso de ser honestos, poco a poco. ¿Y dónde está esa virtud? ¿Sí? ¿Dónde está esa virtud en el pueblo de Dios? Sí, si una cosa quería Pablo y tenía bien clara era que se distinguiera entre lo que hacían los falsos maestros y los hijos de Dios. Y por eso es que él delinea algunas virtudes que son solamente vistas en los hombres que Dios ha regenerado. Y esta es una característica de un hombre. O sea que no podemos hablar de cristianos deshonestos. O se es cristiano o se es un deshonesto, pero no hay cristianos, no hay la categoría de cristianos deshonestos, hermanos. ¿Entienden eso? No hay una libertad para pensar en que yo soy cristiano y soy deshonesto, no. Si eres deshonesto es que estás pecando y necesitas a Cristo y te arrepientes de ese pecado. Y allá es donde Pablo quiere que llevemos nuestra mente cuando pensamos en el servicio, porque incluso podemos estar aquí en este lugar haciendo algo con las motivaciones incorrectas y ya somos deshonestos con Dios, ¿sí? Y no es la idea, no es lo que quiere. Mire la segunda virtud que tiene que ver también con esto, sin doblez, ¿sí? O sea, personas sinceras, ¿cierto? Personas honestas, que no tengan una fachada, que lo que vemos aquí en la iglesia sea lo mismo que encontramos, lo mismo que piensan los vecinos, ¿cierto? Aunque para ser honesto hay vecinos de vecinos, ¿sí? Porque hay cosas que le caen mal a los vecinos simplemente porque no estamos compartiendo las cosas del mundo que ellos comparten. Pero entendemos la idea de lo que estamos hablando, ¿sí? De que tengan una idea, bueno, de que ellos no, sino de que Dios tenga la idea correcta de nosotros, de que hemos actuado íntegramente. Porque esas 4 virtudes hablan de la integridad de la persona.
Y como yo he dicho en otras ocasiones, el problema no es que te lancen barro, sino que el barro se quede pegado, ¿sí? Porque muchas personas pueden decir algo acerca de tu integridad o de tu honestidad o de tu sinceridad, pero si eso no es verdad, pues va a resbalar porque no es la verdad, ¿sí? Entonces a lo que Pablo apunta aquí es que sean hombres que se distingan de esos otros hombres que están llevando la falsa doctrina y la están promoviendo, y seguramente sus obras evidencian que eso es algo falso. También dice que no sean dados a mucho vino, que tengan el control de ellos. Ahora, dice que no sean dados a mucho vino, lo que nos da la idea de que sí se puede tomar vino, ¿sí? Y la verdad, la Biblia no condena el tomarse un vino, sí condena la borrachera, pero no es el tema que está tratando el apóstol Pablo aquí. Simplemente él está diciendo que tenga control de él mismo y que se distinga de los demás en lo que está haciendo. Porque incluso Pablo recomendó alguna vez a Timoteo que tomara vino a causa de su salud. Entonces, el problema no es el vino como tal. Ahora, dentro de cada cultura, cada uno tiene que ser muy sabio en eso. Porque si ustedes me ven con una botella ahí en la tienda tomándome una cerveza, no van a decir que el pastor está tomando poca cerveza, ¿cierto? Sino que el pastor toma cerveza. Entonces, por sabiduría no hacemos cosas que atenten contra el testimonio de la iglesia. Y lo que Pablo está ayudando aquí a Timoteo es a que busque hombres que sean íntegros y que se distingan entre esos otros hombres que estaban propagando sus falsas doctrinas y con sus vidas estaban dejando el testimonio por el piso. Luego también dice, no codiciosos de ganancias deshonestas, ¿sí? Si consideramos que los cristianos del primer siglo estaban viviendo de esa forma, esto es muy importante. Pero no solamente para los cristianos del primer siglo, porque dentro de las cosas que mencionaba el pastor Jonathan, que puede hacer un diácono, hay muchas cosas que tienen que ver con el contacto económico o el dinero directamente. Y eso puede dañar el corazón de un siervo. Y yo he visto a lo largo de 20 años en el ministerio personas que se han desviado por esa razón, ¿sí? Y cualquiera puede desviarse por eso. Y que Dios nos guarde a nosotros y a cualquier hermano aquí en la iglesia que esté sirviendo de desviarse por una causa como esta. Entonces, una condición para un siervo es que mantenga su integridad, que no sea codicioso de esas ganancias deshonestas, sino que sea una persona que mantenga sus intereses centrados en Dios. Porque hay personas que dicen, bueno, sí, yo estoy sirviendo, pero al mismo tiempo están pensando en cómo voy yo ahí. Y eso habla de su falta de honestidad y habla también de su codicia, ¿sí? Y lo que tenemos que evaluar otra vez son las motivaciones por las cuales yo estoy sirviendo o haciendo algo para el Señor. Bueno, pasamos al versículo 9 y en el versículo 9 entonces el apóstol Pablo dice, menciona otras características, otras cualidades, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Ahora apela a que el creyente que ha sido redimido, que se mantenga firme en lo que ha creído, o sea, en su doctrina. ¿Y por qué Pablo dice esto? Bueno, ya lo mencioné, él estaba pensando en los falsos maestros que estaban precisamente socavando la fe o la doctrina de los hermanos, ¿sí? Y una persona así, pues, si no está firme, se va a desviar con facilidad, especialmente en los primeros años de estar caminando con el Señor. Pero, hermano, no importa cuánto tiempo lleve, honestamente, porque aquí en estos 10 años que llevamos de ministerio, hemos podido ver muchos hombres pasar por aquí y decir cosas muy firmes acerca de su fe, de lo que creen y lo que están dispuestos a hacer para el Señor y dónde están hoy. Muchos de ellos se han desviado, muchos de ellos han negado con su testimonio, con su vida, lo que un día dijeron con su boca. Entonces, Pablo lo que quiere es que sus hechos respalden lo que uno dice con palabras, porque eso es muy, muy valioso. Entonces, apela a que los hermanos con una limpia conciencia guarden su fe, se mantengan firmes en su fe. Ahora, no hay mejor forma de saber lo que tú crees acerca de Cristo que cuando tú estás sirviendo al Señor.
A mí me parece eso fundamental, porque usted puede decir que ama a Dios, usted puede decir que está comprometido al Señor, usted puede decir o cantar que Él es todo para ti, que es el Dios incomparable, que todo lo que acabamos de cantar, y no estar haciendo nada para el Señor, ni viviendo la vida para el Señor. Ya eso habla de falta de honestidad, ¿cierto? Doble cara, hipocresía. Ya eso habla de un ministerio que no tiene limpia conciencia. ¿Mm? Entonces, Pablo apela más bien a eso, a que sean hombres que con su testimonio respalden sus palabras. Ahora, él introduce aquí en el versículo 10, también dice esto, lean el versículo 10, dice, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que sirven al Señor deben estar, o que son diáconos, hablando de los diáconos específicamente, deben tener un tiempo de prueba. Ahí en la pantalla están los diáconos que están en ese tiempo de prueba aquí en la iglesia. Vamos a pasar un año con ellos enseñándoles, ya estamos leyendo algunos libros con ellos, nos reunimos cada semana, vamos a tomar conferencias, vamos a hacer algo con ellos que ellos entiendan quiénes son y ayudarle a la iglesia a entender también quiénes son ellos y cómo deben ellos servir en la iglesia ahora. Pero este tiempo de prueba, ¿para qué nos sirve? Bueno, precisamente para comprobar que lo que ellos dicen con sus palabras acerca de la honestidad, acerca de su compromiso con el Señor, sea real. Y a ellos mismos, ¿sí? Porque uno puede otra vez decir muchas cosas, pero a la vuelta de mañana está pensando lo mismo. Y si hacemos un compromiso con el Señor, eso no es un compromiso temporal. O sea, eso no es una relación fugaz o clandestina con el Señor. Cuando el Señor salvó a su iglesia, se comprometió con ella. Y el Señor dice que ama a su iglesia. Y lo mínimo que puede hacer la iglesia, o sea, los hijos del Señor, es amar al Señor y servir al Señor en respuesta a lo que el Señor hizo por nosotros. Eso se llama compromiso también. Pero algunos cristianos de alguna forma creen que eso no es con ellos, ¿sí? Que ellos pueden acomodarse en algún lugar y demostrar con palabras que aman al Señor, pero no están dispuestos a comprometerse, no están dispuestos a vivir para el Señor. Y de nuevo, yo no estoy diciendo que todos tienen que ser pastores, tampoco todos tienen que ser diáconos, pero todos tienen que estar haciendo algo dentro del cuerpo de Cristo. Ya les di la analogía del cuerpo, porque todos somos útiles dentro del cuerpo de Cristo, por eso Él nos llamó, nos dio una salvación gloriosa para que nos sometamos a Él dentro de ese cuerpo y le sirvamos a Él, le glorifiquemos a Él. Ahora, en esta parte de la prueba, yo leí algo que tiene que ver con los auxiliares de vuelo que me pareció curioso, y es que una de las cualidades o las condiciones para que una persona sea un auxiliar de vuelo es que tiene que saber o tiene que nadar una distancia mínima de 500 metros. Yo decía, tan raro, ¿no? Auxiliar de vuelo y tiene que aprender a nadar 500 metros. Eso cambia en algunas aerolíneas, pero si ¿ustedes han nadado 500 metros sin parar? Eso no es tan fácil, ¿sí? Eso no es tan fácil. Para un auxiliar de vuelo, wow. Y la razón es porque las aerolíneas creen que esto es importante en el caso de un accidente y que es lo mínimo que pueden hacer para darles algunas probabilidades de vida. Y el que no tenga esa condición, pues no va a ser auxiliar de vuelo. Entonces, le hacen una prueba, lo llevan al mar y lo lanzan ahí y, bueno, no es que le preguntan, bueno, ¿y usted sabe nadar 500 metros? Sí, sí, bueno, vamos. Y ahora llegó el momento de la prueba, ¿sí? Para eso es la prueba, para asegurarse de que lo que usted ha dicho en una entrevista sea real. Bueno, gracias al Señor, el Señor no está haciendo entrevistas con nosotros, ¿cierto? Él tiene más gracia con nosotros, ¿sí? Demasiada gracia con nosotros, diría, pero no debemos abusar de esa gracia, convirtiendo la gracia en una desgracia. Entonces dice Pablo aquí que todos ellos tienen que estar en un tiempo de prueba, ¿sí? Y eso,
cuando nosotros pensamos como iglesia en eso, ese tiempo tiene que ayudarnos a nosotros a identificar a los diáconos, nos tiene que ayudar a nosotros a orar por ellos, ayudarlos a crecer, porque si los ayudamos a crecer a ellos como diáconos, ellos ayudan a la iglesia y es algo recíproco, ¿sí? Pero no podemos quedarnos esperando, no está haciendo nada, no. Tenemos que trabajar de la mano de ellos. Y la mejor forma de responder a su ministerio es dejando que ellos hagan el ministerio nosotros también. Me explico. Si, por ejemplo, ellos lo visitan, ahora que están en ese periodo de diáconos en tiempo de prueba, usted no lo va a recibir y va a decir, oye, ¿por qué no vino el pastor? No, yo espero que me visite el pastor. No, usted va a recibirlo con agrado y va a dejar que él desarrolle su ministerio, porque él está en un tiempo de prueba y eso le va a ayudar a él a crecer. Y créame que esto es difícil, para nosotros como pastores también es difícil, porque estamos acostumbrados a hacer muchas cosas de un diácono, que ahora tenemos que dejar que ellos empiecen a hacer. Y ustedes también están acostumbrados a que los pastores hagan cosas de diáconos. Entonces tenemos que como iglesia entender eso, madurar en eso y pensar que los diáconos son una bendición para la iglesia y nosotros tenemos que ser una bendición para ellos. Y ese tiempo de prueba nos va a ayudar y les va a ayudar especialmente a ellos a saber si Dios los está llamando a este ministerio de esta forma. Amén. Muy bien. Lo otro que él menciona ahí, en el versículo, ya leímos el versículo 10, ¿cierto? El versículo 11 dice, leamos ahora el versículo 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, algunos creen que no se está refiriendo a las esposas de los diáconos, sino a mujeres que también sirven como diáconas o diaconisas, ¿sí? Pero yo creo, y es mi opinión, que se está refiriendo a las esposas de los diáconos. Solamente por el contexto creo así. Ahora, no hay ningún problema en decir que estas son las cualidades para cualquier mujer que sirve. Yo no veo ningún problema en decir eso, pero no sé cómo desasociar esto con lo que Pablo ha dicho desde el versículo 1, si alguno anhela obispado, buena obra desea, después habla de los pastores y después de los diáconos, y después en el siguiente versículo, en el versículo 12, vuelve a hablar de los diáconos. No veo cómo desconectar eso y por eso mi interpretación es que sí está hablando de las esposas de los diáconos. Y es mucho más fácil aplicarlo así. Ahora, como en la práctica el ministerio ha sido más como el de un diácono, veo la importancia de eso. Porque yo no podría hacer muchas cosas de las que he hecho, aunque no he sido un diácono, sino un pastor, pero ya les expliqué que hago cosas como diácono. Entonces, ahí juega un papel muy importante la esposa de uno. Ahora, ¿cuál es la primera virtud que ven ahí en la esposa de un diácono? Honesta. ¿Y por qué debe ser honesta? Bueno, por si hay un Ananías, un Zafira por ahí, ¿cierto? Porque si hay uno de los dos que no es honesto, el otro puede compensar eso exhortándolo, llamándolo, hey, cuidado, mira, y se le pasa algo, se le puede pasar algo por alto, ahí está su esposa que es honesta y le va a recordar el evangelio y lo va a exhortar, ¿sí? Pero creo que esto debe compensar el ministerio del servicio. Y así no vamos a tener más casos de Ananías y Zafiras, sino que vamos a tener hombres y mujeres que están entregados honestamente sirviendo al Señor, con los intereses correctos sirviendo al Señor. Que sean honestas, que no sean calumniadoras, eso tiene que ver con que no sean chismosas. ¿Y por qué esto del chisme? Pues imagínense, varios hermanos entrando a las casas de los hermanos, viendo las necesidades de los hermanos, y los hermanos llegan a hablar con las esposas en la noche. Imagínate que estuve en la casa de fulano, ¿y qué va a hacer fulana? No, vamos a orar por la hermana que le está haciendo. No, y empieza a regar eso en las redes sociales, Instagram, Facebook y en todo lado. ¿Sí? Eso se llama chisme. ¿Sí? Eso es para usted y su esposo, si Dios les ha permitido servir y tener una oportunidad de servicio y ver algo en lo que los hermanos necesitan algo, en lo que ellos, si tienen una debilidad, orar por ellos en esa debilidad. Pero eso no es para compartirlo con otras personas. Eso nos guarda de la murmuración, nos guarda precisamente del chisme, y lo contrario a eso, que sean mujeres sobrias, que sean mujeres que tengan también dominio propio como los hombres. Y lo último que dice es que sean fieles en todo.
Entonces aquí vemos cómo complementa el servicio de la mujer el servicio del hombre, y por eso tiendo a pensar más que habla de la esposa del diácono. Y los hermanos que están en ese programa de diaconado, pues van a notar eso, la importancia de que sus esposas estén trabajando. Por eso esa foto no es solamente de ellos, sino de ellas también, porque ellas también van a necesitar un entrenamiento, van a necesitar charlas, van a necesitar a saber cómo aconsejar, mejorar, van a crecer en algunas áreas. Y eso va a terminar bendiciendo a la iglesia, porque ya estamos haciendo un equipo más grande para poder ensanchar el ministerio y poder pensar en la gloria del Señor. Otra vez, estos son estándares para diáconos, pero también son estándares para todos los que están dentro del cuerpo de Cristo y están sirviendo. ¿Sí? Debemos ser fieles, debemos ser sobrios, debemos ser prudentes, debemos no ser calumniadores. El versículo 12 dice, volviendo otra vez con el tema de los diáconos, o continuando otra vez, dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer. Y aquí realmente no hace una referencia tanto a si es casado o no es casado, su estado civil, aunque algunos lo han tomado de esa forma para descartar que algunas personas sirvan. Yo no creo que está haciendo tanta referencia a eso, sino que más bien hace referencia a la fidelidad que un hombre debe tener con su mujer, tanto con sus ojos, con su corazón, que esté comprometido con ella, ¿sí? Y que eso sea evidente en el servicio que esa persona presta. Y ayer estábamos en una conferencia y estaba escuchando algo que el pastor mencionó y me gustó lo que él dijo. Y él decía, yo no saludo a ninguna hermana de beso. A la única mujer que yo saludo de beso en mi congregación es a mi esposa, ¿sí? Y eso habla de su compromiso, eso habla de que él es marido de una sola mujer. Otra cosa que él mencionó ahí en esa conferencia es que él no le dice a nadie cómo estás de linda hoy, cómo te queda de bien ese corte, ese peinado. A la única mujer que le dice eso es a su esposa. Sus ojos, su corazón es de una sola mujer. Y eso se tiene que evidenciar también en el servicio. Y obviamente esto complementa muchísimo. Ahora, si ustedes miran en el capítulo 3, el versículo 2, miren ese versículo, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible y también dice, marido de una sola mujer. ¿Por qué? Porque también es hombre, ¿sí? Y tiene las mismas debilidades que el diácono. O sea que para el uno y para el otro esto es supremamente importante. Y a mí me impactó ayer algo que este hombre dijo, y era, porque él es extranjero, y él dijo que nuestro país, Colombia, es un país muy sensual. Y yo creo que todavía no se había dado un paseo por el Rodadero. Sí. Y es increíble con lo que tenemos que lidiar los hombres. Pero algo que me gustó mucho, y él lo mencionó ahí, habían varias parejas, él mencionó que de pronto es porque las mujeres no son tan conscientes de la tentación y de la lujuria con la que el hombre tiene que batallar todos los días. Eso lo mencionó él. Hermanos y hermanas, hay algo especial en todo esto porque esto guarda el corazón del hombre en su servicio. ¿Sí? Cuando estamos pensando en servir a Dios y, como dice el último versículo, hallar un grado honroso para el Señor, tenemos que empezar a pensar, incluso en los detalles de la forma en que nos vestimos, para que Dios lleve la gloria en esto, ¿sí? Porque si no, estamos haciendo simplemente o una piedra de tropiezo, estamos estorbando a alguien para que haga bien su trabajo. Entonces, los diáconos deben ser maridos de una sola mujer. Eso es muy claro, que sus ojos, que su corazón sea solamente de una mujer. Y esta es la misma cualidad de los pastores. Ahora, no solamente menciona eso, sino que también dice que gobiernen bien sus hijos y sus casas. ¿Por qué es importante esto? Porque es la mejor forma de conocer a un diácono o a un pastor. Usted mira su casa y así va a ser el resto, ¿sí? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está su casa? Ahora, esto no es simplemente una idea, ¿cómo se dice? Una idea abstracta, ¿sí? Porque hay formas de identificar que usted está haciendo lo correcto, aunque los resultados no sean los que usted está esperando. ¿Entienden eso? O sea, no estamos hablando de que usted tenga hijos perfectos, de que todo lo que usted hace en su casa salga a la perfección, pero que usted esté haciendo bien su trabajo, aunque los resultados sean contrarios.
Y en esto dependemos más del Señor, porque por su gracia el Señor permite que ver algunos resultados. Pero tenemos que identificar a los hombres y mujeres que están sirviendo, y la forma de evaluar eso es mirando su vida. ¿Cómo están viviendo sus vidas? Internamente, en su casa, o los que viven solos. ¿Cómo lo están haciendo? Los jóvenes. ¿Cómo están haciendo eso? Porque no podemos desvincular lo que estamos haciendo aquí en el servicio con el resto de nuestras vidas. No podemos desvincular eso. Por eso hay algunos requisitos del servicio, y son estándares que no se inventó el pastor Jonathan, ni se los inventó Alfredo. Son cualidades, son virtudes que Dios quiere ver en los siervos de Dios, en los que le sirven al Señor. Hermanos, si tuviéramos en cuenta esto y solamente pensáramos en los pastores, califiquemos a algunos pastores por estas cualidades que están aquí. Muchos pastores hoy tendrían que bajarse del púlpito. Si hablamos de pastores que no sean, ¿qué leímos? Bueno, no leímos lo de los pastores, los ancianos, pero si pensamos en los versículos y leemos de eso de ser honesto, de no tener codicia, muchos de ellos no deberían estar en el púlpito. Y que Dios nos guarde, porque aquí también podemos caer en lo mismo, ¿sí? De estar pensando más en las cosas materiales y no en la iglesia del Señor. Y eso es triste. Alguien dijo que algunos pastores piensan más en la lana de la oveja que en la oveja. Y eso les digo que es una realidad en muchos lugares. Pero entonces el siervo de Dios se tiene que identificar más con ser un hombre que cumpla las cualidades o las virtudes. ¿En quién encontramos todas las virtudes que hasta aquí hemos mencionado? En Jesús. Y Pablo lo entendió bien desde el inicio. Y él arrancó con estas cosas en el momento en que el Señor ahí en Damasco, en Hechos capítulo 9, en ese encuentro transformó su vida. Y no hay una forma de ser una persona íntegra, de ser una persona honesta, de ser una persona de una sola fachada, si no has tenido un encuentro personal con Cristo. Si Cristo no ha transformado tu vida, si tú no has reconocido que eres una mala persona, que necesitas a Cristo y estás arrepentido por la forma en que estás llevando tu vida. Si eso no ha ocurrido, entonces no esperes que seas una persona que medianamente le sirvas al Señor o escucha, o a tu familia y lo estés haciendo bien. Porque puedes estar muy equivocado. Necesitamos a Cristo para esto. Necesitamos al Señor para esto y que Dios nos ayude. En el último versículo dice, en el versículo 13, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo gana usted confianza en algo que usted hace? ¿Cómo? Cuando lo repite y vuelve y lo hace, ¿cierto? Ahí uno gana un grado de confianza. Yo recuerdo cuando era más joven, podía manejar la bicicleta sin cogerla con las manos. Y yo todavía monto bicicleta, pero ya no hago eso. Ya no hago eso. Ya no tengo confianza en mí, ¿sí? Porque antes lo hacía muchas veces y también me caía. Pero después de que tú haces algo tantas veces, empiezas a tener confianza en lo que haces. Y las demás personas corroboran que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, ¿sí? Y entonces empiezas a ganar un grado honroso. Ahora, ¿de dónde viene este reconocimiento? No es una medalla, no es un trofeo, no vas a recibir nada de eso aquí en esta tierra, ¿sí? No es una palmadita diciéndote bien, lo hiciste muy bien, gracias, no. Es un reconocimiento por el Señor. A lo que debes aspirar es a escuchar estas palabras en Mateo 25, 23. Buen siervo y fiel. Eso es lo que tenemos que aspirar. Si somos siervos del Señor, si hemos sido llamados como sus hijos, debemos estar haciendo algo en la iglesia, sin importar lo que haga. Todo lo que hacemos para el Señor es de igual importancia. Lo único que nos diferencia es que algunos tienen un don diferente a otros, pero todos, el servicio de todos tiene el mismo valor para Dios. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso, porque yo no tengo la capacidad que tienen otras personas, pero Dios no me la dio.
sea, Dios no me va a demandar a mí eso porque a mí Dios me dio unas capacidades diferentes y unos dones diferentes. Y por eso es que yo le voy a rendir cuenta a Dios. Pero qué extraordinario pensar que lleguemos a la eternidad delante de Dios y podamos decir, Dios, hicimos algunas cosas para ti. Y que podamos escuchar estas palabras, buen siervo y fiel. ¿Mm? Ya eso le da valor a nuestro paso por este mundo. ¿Cierto? Porque hay tantas formas de uno salir decepcionado de este mundo. ¿Sí? Yo hablaba la semana pasada con un señor que hace rato no lo veía y tuve la oportunidad de charlar con él. Y él me dijo, necesito urgente encontrar una motivación para seguir viviendo. ¿Sabe lo triste que me puso escuchar eso? Wow. Yo estoy orando por él nuevamente. Dijo, no tengo ningún deseo de seguir viviendo esta vida. Y aparentemente lo tiene todo. Y yo obviamente tuve la oportunidad de compartirle de Cristo. Pero hermanos, nada va a cambiar si no hemos encontrado a Jesús. Nada va a cambiar si nuestra vida no se ha visto confrontada. ¿Quieres saber si el Señor ya hizo una obra regeneradora en ti? Bueno, mira lo que estás haciendo. ¿Para quién estás viviendo? ¿Vives para ti mismo? ¿Vives para el mundo? ¿O vives para el Señor? Evalúalo. No estamos diciendo que todos tienen que hacer lo mismo ni que todos tienen que ser diáconos, no. Pero todos tenemos que estar haciendo algo para el Señor, si hemos sido objeto de la gracia de Dios. De eso estoy convencido. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias esta mañana, ya tarde, Señor, por tu palabra. Gracias por ayudarnos a recordar, Señor, la importancia de ser siervos para tu gloria. Es increíble, Señor, que un Dios que hizo el universo, que un Dios que hizo los cielos, el mar, como lo conocemos, nos permita hacer algo de esta parte del universo para ti. Increíble, Señor. Que nos capacites para eso. Eso es increíble, Dios. Señor, que nada nos robe la bendición de poder hacer algo en este mundo para ti. Que nuestra motivación, que nuestra intención sea la correcta, Señor, que sea alineada con el deseo de tu Hijo Jesucristo, de ver personas íntegras, como los primeros discípulos que entregaron sus vidas a vivir por ti y para ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Rogamos, Señor, que hagas de nosotros siervos a la imagen de tu Hijo Cristo, que esas virtudes de Jesús sean vistas en nosotros, no para recibir aplausos ni de la familia ni de ninguna otra persona, pero sí para escuchar las palabras de tu Hijo Jesús, buen siervo, fiel. Gracias, Señor, por tu iglesia. Cuida de ella y sigue permitiéndonos servir con gozo, Señor, y crecer en nuestro servicio para honrarte a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.